Bienvenidos, queridos estudiantes y comunidad académica en general, a una nueva conferencia acerca de planificación estratégica prospectiva. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante y es cómo vamos a utilizar una de esas herramientas que utilizamos para la planificación estratégica en el desarrollo de una condición prospectiva que conocemos con el nombre de escenarios. Desde ese punto de vista, queremos que esta herramienta sea muy útil para ustedes y que sea muy clara a la hora de expresarla y especificarla en el uso y aplicación diario en su trabajo. Entonces, arranquemos. La matriz que vamos a utilizar, el análisis que vamos a utilizar, se conoce con el nombre de análisis PEST. Ese análisis tiene 4 componentes básicos y quiero que los tengamos en cuenta. Esos componentes básicos son el componente político-legal, el componente económico, el componente tecnológico y el componente sociocultural. Desde la perspectiva político-legal, lo que estamos tratando de hacer es determinar cómo las leyes nos permiten o nos restringen a hacer algunas cosas, cómo está estructurada la forma en que las empresas deben operar, si pueden operar de manera múltiple o si pueden operar como monopolios. Nos debe permitir a nosotros ver cuál va a ser nuestra relación con el sector internacional y nos va a permitir a nosotros establecer esas condiciones de comercio, ya sea desde la perspectiva proteccionista o desde la perspectiva de libre cambio. De igual manera nos permite a nosotros ver cómo es esa legislación laboral y cuáles son las condiciones que nosotros tendremos que cumplir con el fin de adaptarnos y poder operar dentro de este entorno, y si el gobierno realmente es estable o inestable y si esa condición de inestabilidad puede afectar la operación de la empresa. Desde ese punto de vista estamos viendo que la parte político-legal, digamos que nos permite a nosotros ver si nos restringe o nos permite a través de la aplicación de una condición rápida de poder. Desde la perspectiva económica, nosotros tenemos que fijarnos cuáles son las tendencias, sobre todo la tendencia del crecimiento del Producto Interno Bruto o de la riqueza de una nación a través del Producto Interno Bruto, cómo está funcionando el tipo de interés y cómo afecta la masa monetaria y la capacidad de compra que tienen los pobladores, si la inflación es estable o inestable, si la condición de renta es válida para el inversionista y también para la nación. Recuerden que nosotros pagamos impuestos de renta, pero también el inversionista, dependiendo de si es rentable o no para él invertir, pues va a estar más dispuesto, va a estar más proclive a ayudarnos en ese proceso de invertir para generar e inyectar dinero a la economía. ¿Listo? Si tenemos un componente importante de privatización y globalización, y cómo es nuestra oferta y demanda desde la perspectiva de componentes energéticos y servicios públicos. Recuerden que esta es una variable macroeconómica importante dentro del desarrollo de nuestras actividades empresariales. De igual manera tenemos nuestro componente tecnológico, y aquí vemos cómo el gobierno está comprometido desde esa perspectiva de tecnología, apoyando los procesos de investigación y desarrollo, si realmente se está ayudando a generar conocimiento a través del sector empresarial o si el conocimiento solamente se está quedando en un avance teórico que se queda de manera académica. También nos permite a nosotros ver si es fácil o no la transferencia tecnológica y si nuestros conocimientos se están quedando rápidamente o no obsoletos. Por último, tenemos nuestras variables socioculturales, y estas variables socioculturales nos van a hablar de cómo es el cambio en los tamaños de la población, sobre todo desde la perspectiva demográfica. ¿Listo? Nos dice a nosotros si existe una distribución equitativa de los niveles de ingreso y de renta, o si por el contrario hay una gran brecha entre ricos y pobres. De igual manera, nos dice a nosotros cómo están establecidos los estilos de vida de las personas, cuáles son sus costumbres, sus creencias y sus características, si la gente es proclive a trabajar o si por el contrario es proclive al ocio, y nos dice a nosotros si nosotros somos una sociedad austera o si somos una sociedad consumista, y cómo eso afecta la operación de la empresa. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo y el análisis PEST lo que trata de contestar son las siguientes preguntas. ¿Qué factores del entorno están afectando a mi empresa? Es decir, ¿cómo me impacta lo que está fuera de mi control en la operación de la misma? ¿Cuáles son los más importantes variables, condiciones, digamos que características que afectan a mi empresa y su operar?
si ese efecto es solamente puntual en el año que estoy analizando o si ese efecto se multiplica en los años venideros. De igual manera me dice si yo estoy dominado por el entorno o si por el contrario lo puedo modificar, pero hay algo muy importante que hace la matriz PEST, y es que nos permite ver los escenarios futuros. Es decir, yo puedo plantear escenarios negativos, muy negativos, positivos o muy positivos, y eso la matriz nos lo entrega a nosotros de una manera muy eficiente. Ahora bien, es importante que nosotros tengamos claro que aquí visto es sencillo, ¿listo? Pero cuando usted se encuentra con la lista de condiciones o la lista de variables o las listas de impactos que afectan la empresa, pues no va a ser sencillo. Entonces, de manera muy rápida quiero darles unos tips para que ustedes puedan determinar cuándo una condición es política, cuándo es legal, cuándo es una situación económica, tecnológica o sociocultural. Si nosotros hablamos del ejercicio del poder por parte de una autoridad, ya sea restringiendo o permitiendo, en ese sentido esa condición va a tener una característica de tipo político-legal. Si yo por el contrario reviso mis condiciones y dentro de esas condiciones nos damos cuenta de que lo que está es aumentando o disminuyendo las condiciones de oferta y demanda, esa condición, esa característica va a ser de tipo económico. Si afecto la calidad de vida de un grupo de personas o si esa calidad de vida se ve, digamos que no afectada, sino que se traslada de un componente a otro, en ese orden de ideas esa condición va a ser de tipo sociocultural. Y si yo encuentro formas creativas o innovadoras de aplicar el conocimiento para la resolución de problemas, esa condición necesariamente tendrá que ser una condición de tipo tecnológico. Recuerden que en algún momento nosotros dijimos que PEST eran solo las 4 variables y esas 4 variables digamos que son las que fundamentan el modelo, pero hay veces que nosotros podemos extender ese modelo o ese análisis para darle relevancia a variables que podemos considerar por aparte. En este caso vamos a hablar de el PEST pero extendido hacia el PEST legal y el PEST ecológico, es decir, vamos a hablar de la matriz PESTEL. Cuando nosotros hablamos de la matriz PESTEL, que es la misma PEST, solo que con 2 variables más, lo que nosotros debemos es fijarnos cómo interactúan todos los elementos como si estuvieran interrelacionados en un ciclo. Partiendo de ¿dónde? De los componentes políticos. Desde ese punto de vista, los componentes políticos nos van a decir a nosotros qué tipo de gobierno tenemos, si el clima político es violento o si por el contrario es un clima propicio para los negocios, si tenemos una tendencia electoral particular o si somos un gobierno de izquierda, de derecha, de centro. ¿Listo? Nos cuenta a nosotros cuáles son las políticas gubernamentales que se están promoviendo, cuál es la tendencia del gobierno a apoyar ciertos sectores o a desfavorecer a otros, cómo maneja ese gobierno los conflictos, si los maneja de manera restrictiva o represiva o si por el contrario utiliza mecanismos de diálogo, y en qué está interesado el gobierno en ayudar. Si en ese orden de ideas, cuáles son los incentivos y las motivaciones que hacen que el gobierno busque determinadas condiciones en el entorno, ya sean desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva de financiación o desde la perspectiva de calidad de vida. Esas condiciones políticas son las que nos van a permitir a nosotros ver hacia dónde tiende la condición propia del gobierno. Pasándonos a las condiciones económicas, ¿listo? En las condiciones económicas lo que nosotros debemos revisar son 4 cosas. ¿Cuál es la tendencia que se tiene? Si es crecimiento, estancamiento o crecimiento. Si estamos en una condición de crisis o cómo el gobierno afronta sus crisis económicas. Si se encuentra una economía que es cíclica, es decir, depende de algunos estados particulares, o cómo esa economía promueve el desarrollo e innovación para ser cada vez más competitiva. Desde la perspectiva sociocultural, lo que nosotros debemos tener en cuenta son los cambios poblacionales y la calidad de vida, como ya lo dijimos. Entonces vamos a tener en cuenta variables como la demografía, cuáles son los estilos de vida que están imperando, qué es lo que quiere la gente y hacia dónde se quiere, digamos que transportar, cuáles son las actitudes y opiniones, básicamente los saberes y las creencias que tienen las personas, y esos saberes y creencias cómo afectan el desarrollo del entorno y de la empresa.
cómo nos ven como empresa y qué imagen queremos reflejar hacia las personas como organización y cuál va a ser la ética con la que nos reconozcan. De igual manera, los componentes de tecnología van a tener que ver con dos componentes importantes de infraestructura, la infraestructura física y la tecnológica, cómo nosotros desarrollamos tecnologías para poder resolver nuestros problemas, lo que llamamos tecnologías emergentes, y cómo esas tecnologías emergentes nos ayudan a nosotros a mejorar nuestros procesos de entendimiento y cómo nos permiten interrelacionarlos con los demás elementos de la economía. Importante, qué tan avanzado está el desarrollo de tecnologías de la comunicación y de la información. ¿Cuál es nuestra política de patentes? ¿Cómo respetamos nosotros el conocimiento productivo? ¿Y qué tan fácil es para la población acceder al componente tecnológico? Desde la perspectiva legal, fíjense que aquí aparecen ya las otras dos variables de nuestro modelo PEST. Y desde la perspectiva legal queremos darle un énfasis en esta matriz desde el componente antimonopolio, de cómo el gobierno aplica la ley, de cómo se relaciona la ley en un entorno global a través del derecho internacional, cuál es la reglamentación nacional que se está aplicando y cómo esa reglamentación nacional en algunas oportunidades tiene que supeditarse a la legislación o a la reglamentación municipal, debido a que están, digamos que por encima, los intereses de la comunidad municipal que de la comunidad nacional. Por último, vemos nuestra última variable dentro del modelo, y que también es nueva dentro del modelo PEST, y es la variable ecológica, y es cómo nos interrelacionamos con el medio ambiente y cómo permanecemos en equilibrio con él. En cómo manejamos nuestros procesos de producción, cómo resolvemos nuestros problemas medioambientales, si los resolvemos pagando o reparando. Tenemos qué tipo de consumo tenemos nosotros, si es un consumo racional o si por el contrario es un consumo digamos que abusivo en la generación de desperdicios y de grandes volúmenes de consumo que no estamos utilizando. Qué tan amigable es nuestro proceso o nuestro entorno con relación al medio ambiente. Qué políticas gubernamentales se convierten en obligatorias desde la perspectiva medioambiental y cómo esa regulación hace que nosotros, digamos que nos comportamos en el entorno con los demás elementos del ecosistema. Entonces, una vez vistos estos elementos, hay que ser muy claros en lo siguiente, y es que tenemos dentro de nuestra matriz dos formas de leerla, una vertical y otra horizontal. Cuando nosotros vemos nuestra matriz desde la perspectiva horizontal, lo que estamos mirando es cómo es el impacto que tanto lo político, lo económico, lo cultural o lo tecnológico tiene sobre el desarrollo de nuestra empresa. Pero digamos que desde la perspectiva prospectiva, lo que nos interesa más es nuestra lectura de tipo vertical. ¿Por qué? Porque nos permite ver cuáles son las condiciones muy negativas que está planteando el entorno, cuáles son las condiciones negativas que está planteando el entorno, cuáles son las condiciones de indiferencia que está planteando el entorno, las muy positivas y las positivas. Y eso nos permite a nosotros establecer cuáles serán nuestras oportunidades y amenazas del entorno para poder afrontarlas a través de un proceso de planeación estratégico. Entonces recuerden, la matriz PEST, del análisis PEST, nos va a permitir hacer planeación estratégica prospectiva cuando nosotros hacemos la lectura de tipo vertical. Eso nos lleva a que en la sesión anterior habíamos hablado de los escenarios, y esos escenarios nos decían que nosotros teníamos 5 perspectivas, una perspectiva de tipo utópico, una perspectiva de tipo futurible, una perspectiva de tipo proyectivo, una perspectiva de tipo lógico y una catastrófica. La utópica es la que nosotros quisiéramos tener porque es la que mejor nos va a responder y ojalá se dieran todas las condiciones positivas. La futurible es aquella en donde nosotros reconocemos que algunas cosas no se van a dar, pero que nuestro futuro, digamos que todavía lo podemos manipular nosotros y podemos cambiarlo. Desde la perspectiva proyectiva, también nos va a decir a nosotros que es un futuro que va a ocurrir, pero es simplemente la continuidad de lo que venimos haciendo. El futuro lógico nos dice que los aspectos negativos tienen un impacto importante en el futuro y que debemos tener mucho cuidado con ellos, y el catastrófico es aquel futuro en donde nosotros no queremos estar y que debemos digamos que evitar desde cualquier perspectiva. Eso nos lleva a que nosotros ahora tomemos estos elementos y los convirtamos en una herramienta útil para nosotros, y para eso vamos a hacer un ejercicio en Excel. En la medida en que vamos revisando estas condiciones de Excel, yo quiero decirles que
estas condiciones no son, digamos que inventadas, son condiciones que nosotros observamos y que se recogen a través de unas herramientas que pueden ser cuantitativas o cualitativas. En este caso en particular vamos a ejemplificar cómo la dinámica de sistemas afecta los modelos de empleabilidad en Colombia. Es una investigación desarrollada por la Universidad Distrital que se encuentra disponible en la web, pero la intención es que esta herramienta la podamos utilizar casi que a diario en nuestra, digamos que proyección del trabajo, que nos permita a nosotros ver cuáles serán los futuros posibles y adaptarnos a esos futuros posibles. ¿De dónde vamos a sacar la información? De múltiples fuentes. Esto no llega de una sola información. Esto llega del periódico, llega de los documentos escritos por entidades gubernamentales, llega de grupos especializados de investigación, llega de condiciones que se presentan a nivel internacional y de nuestra propia realidad observable. Entonces, recuerden, este es un ejemplo que vamos a basar en cuáles son las condiciones futuribles de la empleabilidad en Colombia. Y comenzamos nosotros a mostrar cada una de esas condiciones. Fíjense, tenemos una legislación laboral que obliga al cumplimiento de determinados requisitos para la contratación, y eso digamos que exclusivamente es legal porque está permitiendo o restringiendo. Tenemos un crecimiento económico, del PIB, que en la actualidad está por encima del promedio latinoamericano en Colombia, y fíjense que ese crecimiento del PIB nos dice que hay una mayor oferta de servicios y una mayor demanda de servicios, una mayor oferta de productos y una mayor demanda de productos. Por lo tanto, tenemos que es un componente netamente económico. Tenemos niveles salariales bajos en relación con los requisitos que se exigen para los cargos calificados, y fíjense que en ese orden de ideas uno podría decir que esa es una condición sociocultural, pero en realidad es una condición política, porque recuerden que anualmente nosotros nos reunimos, el Estado, las empresas y los trabajadores, y nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser el salario mínimo. Pero fíjense en lo siguiente, casi que siempre el Estado tiene que sacar un decreto y fijar el salario mínimo por decreto. Eso es una aplicación del poder, y al ser una aplicación del poder automáticamente se convierte en una variable de tipo político. Bien, volviendo a nuestra lista, tenemos una cuarta condición, que es la baja participación laboral del trabajador en los procesos de toma de decisiones, y en ese orden de ideas es una condición sociocultural porque lo está afectando en su calidad de vida, ya que no tiene la oportunidad de participar en cómo debería ser su jornada de trabajo, cuáles herramientas debería tener, cómo debería ser su capacitación, cuál debería ser la jornada máxima de trabajo que debe ejecutar. Y fíjense que ahí tenemos tres condiciones más de carácter sociocultural, que son un estándar educativo básico que se debe tener para poder acceder a puestos operativos y no calificados. Digamos que es una de las pocas sociedades en donde usted debe tener un nivel de capacitación para poder acceder a un puesto operativo. En algunos países, con que simplemente usted sepa leer o que tenga la fuerza laboral para hacerlo, es decir, maneje la fuerza bruta para poder ejecutar su trabajo, ya lo pueden contratar. En Colombia deben haber unos estándares mínimos para poder contratar personal, y por eso decimos que es una condición sociocultural, porque al tener ese estándar mínimo educativo, digamos que afectamos la calidad de vida del trabajador. Volviendo a la lista, tenemos crecimiento demográfico que también afecta la cantidad de personas que van a estar en oportunidad de trabajar, y también digamos que afecta la cantidad de personas que están viviendo en los centros urbanos. Y fíjense en lo siguiente, aquí tenemos desplazamiento de la fuerza laboral por tecnología en aquellos cargos rutinarios y operarios, y eso automáticamente es una variable tecnológica, porque ese desplazamiento de la mano de obra por tecnología implica la utilización de conocimiento de una manera diferente a la que hemos venido digamos que trabajando. Tenemos otra variable de tipo económico, que son las tasas de desempleo con tendencia a estabilizarse. Tenemos una baja calidad en el empleo, y estas debido a condiciones de contratación a corto plazo, estamos contratando a 3 meses, y sobre todo sin la generación de un conocimiento en artes y oficios, es decir, no le estamos dando la oportunidad a la persona que se capacite y que conozca su puesto de trabajo bien, de tal manera que lo pueda ejecutar cada vez de manera más eficiente. Ojo, volvemos a nuestra lista y vemos que hay un aumento en la pobreza y en la desigualdad debido a condiciones de ignorancia y en algunos casos en el abuso del poder del empresario. Vemos que hay inflación que es relativamente estable y controlada. Vemos que hay un fenómeno de migración y desplazamiento, lo que genera acumulación de mano de obra no calificada en centros de población urbana.
Hay una baja inversión pública en planes de generación de empleo y está más enfocada, digamos que ninguno de los gobiernos que hemos tenido ha generado realmente políticas serias en cuanto a la generación de empleo, y más bien se ha dedicado a mitigar el daño a través de políticas asistenciales, gastando el presupuesto en un gobierno básicamente paternalista y que se encarga de dar muchísimos subsidios. Hay una condición importante y es la informalidad laboral, generada por dos condiciones importantes, y es que no tenemos mano de obra calificada, y por el otro lado, para un empleador es costoso contratar a alguien porque tiene que pagarle los parafiscales. Y si a esta situación le colocamos un adicional que está un poco más abajo en la lista, y es que estamos teniendo un fenómeno importante de contrabando, pues si al empresario colombiano no se le compra, ¿sí? Y aparte de eso, él tiene que pagar un sobrecosto por los beneficios sociales o los beneficios parafiscales, pues a él le va a quedar muy difícil contratar, porque no va a alcanzarle su nivel de ingresos para poder cubrir los beneficios parafiscales y aún así tener un negocio rentable. ¿Listo? Hay una tramitología excesiva para la consecución de empleo, en particular en la población joven. Les piden experiencia, pero ¿cómo les van a dar experiencia si nunca han trabajado? ¿Listo? Hay una competitividad alta en todos los sectores debido a la entrada de operadores extranjeros en distintos sectores de la economía. Y entonces aquí en Colombia ha pasado un fenómeno interesante este último año, y es que ahora tenemos una tasa de penetración de extranjeros mayor a la tasa de salida de colombianos, es decir, están llegando más extranjeros que colombianos que se están yendo. Antes del fenómeno era que nosotros nos íbamos al extranjero a trabajar, ahora los extranjeros quieren venir a trabajar a Colombia. Hay una mínima inversión privada en el aparato productivo del país. Estamos en un fenómeno de desindustrialización, y lo que está ocurriendo es que los empresarios prefieren matar su producto con el fin de convertirse en comercializadores. Al que fabricaba zapatos antes, ahora los importa de China, y al importarlos de China, pues automáticamente genera un fenómeno de desempleo importante. Hay una baja calidad en la educación, no lo digo yo, lo dicen las pruebas PISA, y eso automáticamente nos vuelve a nosotros poco competitivos. Hay una política fiscal y tributaria que favorece la generación de empleo, y en eso hay que reconocérselo al gobierno. El gobierno dice: si usted contrata gente joven o gente de primer empleo o aumenta sus tasas de contratación, digamos que va a haber un subsidio o un beneficio tanto a nivel de aportes parafiscales como para aportes al modelo retributivo y al modelo contributivo que tenemos nosotros con relación al Estado. La política monetaria, que afecta a los costos de las materias primas, ya sea por la cantidad de dinero que hay en el poder del público o si lo restringe. ¿Listo? Hay una inversión extranjera importante, no lo podemos desconocer, y esa inversión extranjera gracias al TLC, y ojo, esa inversión extranjera lo que ha permitido es que cada vez vengan más extranjeros a trabajar a Colombia en empresas extranjeras, es decir, no se está generando el efecto importante que nosotros queríamos ver. Hay una huella ecológica que nosotros debemos tener en cuenta, y esa huella ecológica con relación a los aspectos importantes del consumo y mantenimiento de recursos naturales. Hay unos altos niveles de contaminación debido al uso excesivo de vehículos, agua y energía eléctrica. La tendencia a cambiar del uso de materias primas por materias primas no contaminantes, que es un efecto importante, y el contrabando como fuente de ingresos para algunas familias. Eso nos lleva a que nosotros tengamos una serie de variables. Cuando hacemos esa asignación de variables, entonces aquí las tenemos reducidas, pero las vamos a, digamos que agrupando de acuerdo a si son ecológicas, económicas, legales, políticas, socioculturales o tecnológicas. Y con eso lo que nosotros planteamos es una matriz. Y fíjense que esa matriz nos muestra a nosotros, ojo, dependiendo del puntico en donde esté, si esta situación es una amenaza o una oportunidad. Vamos a abrir un poco la matriz. Listo, vamos a abrirla un poquitico. Y fíjense en lo siguiente. Si nosotros tenemos una condición muy negativa, indiferente, positiva o muy positiva, asimismo será si es una oportunidad o una amenaza. Si nosotros hablamos de condiciones negativas o muy negativas, ¿listo? Estas convenciones se encuentran aquí al finalizar la tabla. Entonces decimos que si tenemos condiciones negativas o muy negativas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que eso se va a convertir en una amenaza. Si por el contrario tenemos condiciones indiferentes, positivas o muy positivas, esas condiciones se van a convertir en oportunidades. Eso nos va a permitir a nosotros mejorar, digamos que nuestro panorama
y hacer un mapeo de cómo cada una de estas condiciones, la económica, la ecológica, la social, la tecnológica, la política y la legal, afectan el entorno de nuestra empresa y cómo nos afectan a nosotros en la operación. Pero recuerden que lo que queremos es hacer planeación estratégica proyectiva, y esa planeación estratégica prospectiva la vamos a ver de la siguiente manera. Tomamos nuestras columnas y seleccionamos solo aquellas que tienen que ver con lo muy negativo. Fíjense que aquí en estos espacios están en blanco, y una vez lo seleccionamos lo sacamos aparte, y al sacarlo aparte, listo, vemos cuáles son las condiciones que están afectando de manera muy negativa en este caso el entorno y cómo lo podemos proyectar. Eso lo hacemos de la misma manera con las condiciones negativas, y los vamos corriendo. Fíjense lo siguiente, y también lo hacemos con todas y cada una de ellas, de tal manera que planteamos los 5 escenarios. Una vez planteamos los 5 escenarios, entonces los vamos a analizar uno por uno. Listo, y fíjense lo siguiente, tenemos nuestro primer escenario, que es el escenario catastrófico. Y en el escenario catastrófico, recuerde que es el escenario que nosotros al que no debemos llegar. Vemos que hay una baja calidad en la educación, hay una gran informalidad en el trabajo, el contrabando se posiciona como fuente de ingresos, hay una baja calidad en el empleo, seguimos contratando a pedacitos, hay un aumento en la pobreza y en la desigualdad, es decir, la brecha se hace cada vez más grande, y hay una migración y desplazamiento hacia las ciudades o centros urbanos. En ese orden de ideas, en este escenario, ¿cuál es, digamos que la condición o cuál es el elemento que nosotros podemos plantear? Nos dice que el escenario es la informalidad laboral y el contrabando generan condiciones de crecimiento económico en el corto plazo. Claro que sí, porque en el corto plazo todos preferimos tener dinero y ese dinero nos permite comprar. Al comprar nosotros reactivamos la economía vía condición monetaria, pero eso lo que hace es simplemente intercambio monetario, no hace nada más. Pero en el largo plazo debilitan a la economía por el no consumo de producto nacional y la dedicación exclusiva a la comercialización. Esto, aunado a que no se cuenta con un modelo educativo de calidad, solo permitirá el abastecimiento de mano de obra no calificada de bajo valor agregado y sin transferencia de conocimiento, ampliando de esta forma la brecha de pobreza y desigualdad, ya que solo será posible ofrecer productos de bajo valor, obligando al desplazamiento de la mano de obra campesina, sobre todo campesina, hacia los centros urbanos de población. Fíjense que en ese orden de ideas, lo que nosotros pretendemos es que este escenario catastrófico no se dé. Viene nuestro escenario lógico, y como lo dijimos, el escenario lógico lo que nos dice a nosotros es que van a haber algunas condiciones que son negativas, pero que nos va, digamos que no va a ser tan malo como lo que está pasando en el escenario catastrófico. Tenemos el escenario político, económico, tecnológico y legal, y desde ese punto de vista tenemos niveles salariales no acorde con la capacitación, baja inversión pública, baja inversión privada, alta inversión extranjera gracias a los TLCs, desplazamiento de la fuerza laboral gracias al componente tecnológico, altos niveles de contaminación y tramitología excesiva. Cuando nosotros hablamos de ese escenario negativo lógico, lo que tenemos es del siguiente panorama. La baja inversión pública y privada abrirá campo a competidores y capitales extranjeros, lo que generará una importación de tecnología sin el debido proceso de transferencia de conocimiento y obligando a los locales a aceptar salarios menos atractivos con el fin de no perder sus puestos de trabajo frente a la tecnología. De igual forma, para quienes se desempeñan en cargos con niveles de capacitación técnica, tecnológica o profesional, se les presentará un reajuste salarial a la baja, ya que tendrán que competir con mano de obra importada y calificada. Esta importación de tecnología también generará un impacto importante sobre los recursos naturales, agotándolos o, en el mejor de los casos, contaminándolos. Como vemos, fíjense que partimos de unas condiciones que estamos viviendo en este momento y las estamos viendo en escenarios que van a ocurrir en el futuro. Cuando hablamos del escenario proyectivo, nos damos cuenta que los elementos que debemos tener en cuenta son la participación laboral del trabajador, el crecimiento demográfico, la huella ecológica que estamos dejando y la política monetaria. En ese orden de ideas, el escenario que se plantea es el siguiente: la participación del trabajador continuará siendo nula, ajustándose a las condiciones que se le impongan. Continuaremos con la misma tasa de crecimiento poblacional, lo cual indica que no habrá procesos de mejora en cuanto a la generación de fuentes de empleo y que se tendrá una economía de mantenimiento laboral. La política monetaria seguirá estableciendo niveles bajos de cantidad de dinero con el fin de evitar una subida importante en los salarios. Desde la perspectiva futurible, recuerden que estamos viendo el escenario positivo, y en el escenario positivo tenemos crecimiento económico y PIB, inflación estable, estándar educativo más elevado,
competitividad, uso de materias primas no contaminantes, legislación laboral y política fiscal y tributaria favorable. En ese orden de ideas, cuando vamos a nuestro escenario, lo que tenemos es el crecimiento del PIB, obligar a establecer estándares más altos de educación para el ingreso a la vida laboral, ya que tendrá que ser más competitiva. La tendencia al uso de materias primas no contaminantes también ayudará a que los estándares de educación sean más altos, ya que se requerirá más investigación y desarrollo. La legislación laboral se aplicará de manera efectiva, protegiendo al trabajador, y los beneficios tributarios y fiscales serán más atractivos para el empresario, motivándolo a contratar. Ese escenario es al que nosotros debemos apuntarle. Digamos que sin en este momento utilizar herramientas estadísticas, digamos que es un escenario favorable, es un escenario de progreso. Y tenemos nuestro componente utópico, nuestro escenario utópico, que es el futuro deseado. Y fíjense que si nos vamos a nuestra matriz Pestel, ¿sí? Vemos que desde la perspectiva muy positiva, solo hay una condición particular y tiene que ver con el desempleo. Entonces nuestro escenario utópico estará en función de ese elemento de desempleo. Y nos dice, los niveles de desempleo tienden a estabilizarse sobre tasas inferiores al 1%, mejorando de esta forma la calidad de vida, el desempeño económico y el uso de recursos naturales. Recuerden que es un escenario muy difícil de conseguir porque todas las condiciones favorables tienen que darse. Y en ese orden de ideas, por eso lo llamamos utópico. Ojo, no quiere decir que no sea alcanzable, lo que pasa es que tendría que ocurrir algo muy importante desde ya para que ese escenario utópico se diera. Desde aquí esto nos permite a nosotros ver múltiples caminos, y esta herramienta es muy útil desde la perspectiva de análisis del entorno. Sin embargo, no es la única que existe. Digamos que esta es la de más fácil acceso y la que menos requerimiento técnico-científico a nivel matemático debe utilizar. Pero ya nos da a nosotros una idea clara de cómo, partiendo de unas variables que tenemos en este momento y que se están presentando en el día a día de nuestro, las podemos proyectar hacia los escenarios que posiblemente puedan llegar a ocurrir si tenemos que el impacto es positivo o negativo. En futuras conferencias podremos digamos que interiorizar y desarrollar modelos un poco más sofisticados desde la perspectiva de matemática, pero en este momento digamos que ya podemos desarrollar nuestros escenarios y proyectarlos de manera prospectiva hacia el futuro. Les agradezco su presencia hoy en esta charla y me queda nada más invitarlos a que continúen en estos espacios y que nos visiten constantemente para poder, digamos que, transmitirles este conocimiento de una manera más eficiente. Muchas gracias.